Podcast. Jóvenes elegidos para servir al imperio. Pero, ¿con qué propósito? Nuestro objetivo hoy es mostrar cómo Dios coloca a sus hijos en posiciones de influencia, incluso en ambientes hostiles, para un propósito divino. ¿Qué harías si te sacaran de tu tierra, te cambiaran el idioma, te dieran otro nombre y te entrenaran para servir a un imperio pagano? Hoy seguimos con la historia de Daniel y sus amigos y vamos a descubrir algo impactante. Fueron seleccionados por Babilonia, pero fueron preparados por Dios. ¿Quiénes fueron los elegidos? Leamos en Daniel capítulo 1 versos 3 y 4. Luego, el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes del pueblo de Judá, de la familia real y de otras familias nobles. Debían ser sanos, fuertes, bien parecidos, instruidos en cada rama del saber, dotados de conocimiento y buen juicio, y con la capacidad de servir en el palacio real. No cualquier joven fue llevado allí. Babilonia seleccionó a los más capacitados, los más prometedores. Tenían belleza, intelecto, juicio, habilidades. Pero ¿por qué Babilonia los quería? El enemigo no siempre destruye a los fuertes. A veces los reubica, los reeduca y los intenta asimilar. Pero estos jóvenes no solo eran valiosos para Babilonia, eran valiosos para el reino de Dios. El plan de Babilonia versus el plan de Dios. Veamos esto. Cuando el mundo intenta reprogramarte, pero el cielo ya te había comisionado para un propósito eterno. ¿Te ha pasado que todo a tu alrededor intenta decirte quién debes ser? Te empujan, te etiquetan, te cambian el nombre, el idioma, las costumbres, y de a poco, sin darte cuenta, te vas olvidando de quién eres, de dónde vienes y de quién te llamó. Eso fue exactamente lo que intentó hacer Babilonia con Daniel y sus amigos. El plan de Babilonia era formatear la identidad de estos jóvenes. Daniel capítulo 1 versos 3 y 4 lo dice así de claro. Y dijo el rey a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel muchachos sin tacha y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Notas el detalle? Babilonia no solo conquistaba ciudades, conquistaba mentes. No quería simplemente esclavos, quería instrumentos leales al sistema. Jóvenes brillantes, cultos, prometedores, seleccionados, separados, para ser reformateados. Les cambiarían el idioma, el hebreo por el acadio. Les enseñarían astrología, mitología, literatura, todo, pero en un sentido babilónico. Les asignarían nuevas funciones, una nueva cultura y hasta nuevos nombres. Lo que estaban intentando hacer era más profundo que una reeducación. Era una reprogramación, una cancelación de su identidad espiritual. Cuando el mundo no solo quiere tu talento, sino tu alma, y eso también nos está pasando hoy. Vivimos en una Babilonia moderna. Vivimos en una Babilonia moderna, donde la cultura no te grita con espadas, te susurra con ideologías. Te dice que cambies tu fe por aceptación, tu integridad por oportunidades, tu llamado por comodidad. Y lo más peligroso es que a veces no te das cuenta que estás cediendo, porque todo suena razonable. Todo parece sofisticado, todo parece un mejor futuro. Pero detrás del sistema hay una intención: borrar el diseño de Dios en ti. Lo que Babilonia no sabía es que esos jóvenes que habían sido seleccionados no eran simples príncipes hebreos. Dios los había llevado allí con un propósito más alto. Eran profetas en formación, embajadores del cielo, testigos vivientes de un reino que no se ve, pero que nunca deja de gobernar. Babilonia creía que los había elegido, pero fue Dios quien los envió. Él permitió su traslado, no para que fueran moldeados por el imperio, sino para que impactaran el corazón del imperio. Tu llamado no se cancela por tu ubicación. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cambiados de entorno, pero no de esencia. Aunque los rebautizaron con nombres paganos, sus almas seguían firmes. Aunque les ofrecieron el manjar del rey, ellos decidieron no contaminarse. Porque tú puedes estar en Babilonia, pero Babilonia no tiene por qué estar en ti. Puedes ser luz en medio de las tinieblas. Puedes ser fiel en tierra ajena, porque el propósito de Dios no se limita al templo, se expande en el exilio. Daniel capítulo 1 versos 3 y 4 es un recordatorio de que el mundo puede intentar cambiarte por fuera, pero solo tú decides a quién le entregas tu corazón. Y mientras Babilonia pensaba que estaba adoctrinando a los jóvenes,
El cielo estaba levantando columnas, columnas que no se doblan, columnas que no se rinden, columnas que transforman palacios con su fidelidad. Cuando Dios permite que sus hijos entren en sistemas seculares, no es para que se conformen, sino para que brillen en medio de ellos. Babilonia vio el potencial, pero Dios vio el propósito. Cuando miramos a Daniel y sus amigos, pensamos en que eran jóvenes que se habían quedado sin hogar, pero lo que debemos tener claro es que eran jóvenes con convicciones firmes. Imagina esto: tienes 15 años, estás lejos de la casa, ya no hay padres, no hay templo, no hay profetas en la esquina, solo estás tú y una cultura que quiere tragarte. Así estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran apenas adolescentes. La mayoría de los estudiosos calcula que sus edades iban en un rango de entre 14 a 17 años. Sin embargo, sostenían en su corazón una fe más sólida que los muros de Babilonia. Sus convicciones eran inquebrantables. No fue casualidad, no fue suerte, fue la formación previa. Desde Judá, ya Dios los estaba preparando. Antes de que llegaran a Babilonia, antes que les cambiaran el nombre, antes de que enfrentaran hornos o leones, Dios ya los había estado moldeando. Probablemente crecieron escuchando los salmos en casa, repitiendo los mandamientos en voz alta, viendo a sus padres orar, aprendiendo de las escrituras como un legado que no se negocia. Y aunque Judá como nación se había corrompido, no todo estaba perdido. Siempre hay un remanente, siempre hay alguien que sí escucha, que sí responde, que sí permanece fiel a Dios. Dios sabía dónde los pondría y por eso los preparó. Dios no improvisa. Cuando permite que llegues a Babilonia, es porque te estuvo entrenando en privado. Y aunque sus padres ya no estaban, aunque los muros del templo habían caído, había un altar vivo dentro de ellos. Un fuego que no necesitaba un templo de piedras, una fe que no dependía del lugar, sino del Dios que habita en lo secreto en sus corazones. La edad no limita el propósito. Ellos no esperaron tener 30 años para obedecer. No dijeron, ahora estamos solos, mejor adaptémonos. No pusieron excusas, pusieron delante sus convicciones. Porque hay algo más poderoso que el entorno, el carácter que se forma en la intimidad con Dios. Quizás tú también te sientas lejos de casa, sin guía, sin apoyo, sin referentes. Pero escúchame, Dios te estuvo formando antes de que todo esto comenzara. Y si estás en Babilonia, no es para que desaparezcas, es para que brilles. Tus dones no son solo para tu iglesia local. Dios puede usarte donde el sistema necesita una voz santa. La fidelidad en lo pequeño, allí en Judá, preparó a estos jóvenes para la fidelidad en lo grande, aún en medio de la corrupción y la idolatría que se vivía en Babilonia. No siempre serás llamado a lugares cómodos. A veces, Dios te posiciona en escenarios estratégicos. Babilonia tenía un plan, pero Dios tenía a Daniel. Tú también podrías estar hoy en alguna de las representaciones modernas de Babilonia. Alguna universidad, una empresa, parte del gobierno, algunos medios de comunicación, pero no estás allí por azar. Tienes un llamado especial, un propósito eterno, y Dios está justo allí contigo. Cuando eres de Dios, no importa quién te elija o te entrene, tu propósito sigue siendo eterno. Ahora, acompáñame en esta oración. Señor, gracias por equiparnos con dones que incluso el mundo reconoce. Enséñanos a no conformarnos con los sistemas humanos, sino a vivir como Daniel y sus amigos, con identidad firme, con propósito eterno y con una fidelidad radical. En el nombre de Jesús. Amén.